el formalismo de Lagrange hemos fundamentado a través del principio de D'Alembert, también, ojo, conocido como principio de Hamilton, algunos lo denominan así, y que este se va a extender a otro principio mucho más profundo, como es el principio de la mínima acción. Entonces, por ahora vamos a ir a la parte operacional, digamos, de las ecuaciones de Hamilton, cómo se deducen estas a partir de la función de Lagrange. Por esa razón es que se hace este puente. Ok, empecemos entonces por especificar acá las variables de las que depende la función de Lagrange. En general son tres, o sea, las coordenadas, las velocidades generalizadas y el tiempo. ¿Okay? En la mayoría de ejemplos que hemos visto hasta ahora, hemos encontrado Lagrange, o sea, funciones de Lagrange para diferentes sistemas en las que el tiempo no entra de manera explícita. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta que pues, en la mayoría de casos se ven sistemas que son considerados conservativos. Ok, una vez que se tiene entonces conciencia acerca de las variables de las que depende la función de Lagrange, nosotros podemos ejecutar, por ejemplo, la operación del diferencial sobre esta función. Al realizar el diferencial de L, ¿sí?, tenemos que contemplar la dependencia respecto a estas variables. Por esa razón es que aplicando la regla de la cadena, primero ejecutamos a la derecha, después de escribir el diferencial de Lagrange, la derivada parcial de esta función con respecto, bueno, a la primera variable, ¿okay?, que es la coordenada generalizada, por su diferencial. Efectuamos exactamente la misma operación con respecto a la velocidad generalizada y finalmente con respecto al tiempo. ¿Okay? Este es entonces el diferencial de la función de Lagrange. Ahora vamos a recordar la definición del momento generalizado. El momento generalizado es igual a la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a la velocidad generalizada. Entonces, teniendo en cuenta sistemas conservativos, ¿cierto?, podemos escribir que el diferencial temporal del momento generalizado puede hallarse por medio de el diferencial temporal de la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a la velocidad generalizada. Ojo, que es lo mismo que ustedes hagan la derivada parcial de L con respecto a la coordenada generalizada. Si ustedes se acuerdan la ecuación de Lagrange o las ecuaciones de Lagrange, pues lo que estamos haciendo es utilizar esa, ¿no? Si ustedes observan la relación que se encuentra intermedia, no los extremos, sino la intermedia, ustedes van a observar que estamos utilizando las ecuaciones de Lagrange, porque recordemos que este segundo bloque, el diferencial temporal de la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a la velocidad generalizada, menos
la derivada parcial de Lagrange con respecto a la coordenada general es igual a 0, decíamos, ¿no? Entonces, si el otro término lo llevamos a la derecha, pues aquí está. Y, ojo, los extremos, el diferencial del momento generalizado con respecto al tiempo, se puede escribir como P punto, ¿no? Sub K, ¿no? Sub K es el subíndice que nos indica de qué partícula estamos o de qué cuerpo dentro del sistema estamos realizando estas operaciones. Ok, entonces, obviamente acá tenemos que asegurarnos que por lo menos nuestro sistema sea conservativo para que estas desigualdades pues estén correctamente escritas. Entonces, esto nos va a permitir, nos va a permitir escribir uno, ¿no? Utilizando justamente el momento generalizado. Miren, aquí es la parte pues crucial, ¿cierto? El diferencial de Lagrange es expresado, ojo, expresado, todo en función de el momento generalizado y su derivada temporal. Y bueno, obviamente la coordenada generalizada. El tercer término queda intacto porque solamente es derivada parcial de la función de Lagrange con respecto al tiempo. ¿Okay? En el caso de sistemas conservativos, obviamente que ese tercer término en la fórmula 3 es 0. Ok, entonces hemos podido escribir entonces el diferencial de la función de Lagrange en su forma 3, en la fórmula 3, en el que pues participa activamente el momento generalizado. A continuación, fíjense, hacemos o definimos una función de energía, o también conocido como el hamiltoniano o la hamiltoniana. Y esta definición, fíjense, es completamente, pues, digamos, arbitraria, pero que nos va a llevar hacia algo interesante, ¿no? Entonces, esa nueva función la vamos a denotar con la letra H mayúscula, el cual simplemente pues es el producto del momento lineal generalizado por la velocidad generalizada, formalmente, ¿okay? Menos el Lagrangiano. O sea, lo único nuevo acá es esta multiplicación del momento generalizado por su velocidad generalizada, menos el Lagrangiano. ¿Okay? Ya conocemos cómo construir, digamos, el Lagrangiano y simplemente, pues, veamos qué significado puede tener esta nueva función, el cual estamos denotando con H mayúscula. Entonces, si aplicamos el diferencial a esta nueva función, ¿okay? Aplicando la regla de la cadena, obviamente. Primero, acá escribimos DH para los tres, digamos, tres objetos que tenemos aquí. P sub K, K.K y la función de Lagrange. Entonces, primero PK es constante, de diferencial la aplicamos a la velocidad generalizada, más la velocidad generalizada ahora es constante y aplicamos el diferencial sobre el momento, menos el diferencial de L. Ojo, pero el diferencial de L ya lo teníamos en la fórmula 1 o 3 ya masticado, digamos, para nuestro objetivo. Entonces vamos a tener en cuenta el 3.
Y eso simplemente planchamos, ¿no? Acá. Y ahí tenemos. Ok, entonces el diferencial de Lagrange con signo menos, ahí lo tenemos. Ok, simplemente quiero verificar el signo. Ok, hay un detalle, creo que no me he percatado, pero... ok, el signo menos, ok, ahí está la fórmula 3. Y fíjense en el reglón, en último, faltaría el signo menos en la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto al tiempo, por el diferencial temporal. Ok, ahí vamos a corregir antes de pasar a la siguiente página. Entonces, bueno, acá en 5 ya está arreglado el signo, simplemente un problema nomás, de cambiar el más por el menos, ok. Entonces, fíjense, ¿por qué aparece solamente eso? Porque, ojo, acá tenemos el momento generalizado por el diferencial de la velocidad generalizada. Esa misma expresión está acá en la penúltima, menos pk de q punto k. Entonces, simplemente eliminamos, ¿cierto? Y nos queda, bueno, lo que ustedes están viendo en la fórmula 5. Ok, entonces seguimos. Ahora, si consideramos, ojo, acá es la parte, digamos, crucial, si la función de Hamilton, que es la función que hemos definido en 4, depende solo del momento, la coordenada y el tiempo. Ojo, es la diferencia básica con la función de Lagrange. Entonces, el diferencial de h también se puede escribir como, ojo, independientemente de la fórmula 5. ¿Eh? O sea, la fórmula 5 ya la hemos escrito siguiendo ahí ciertos preceptos. Acá ahora vamos a efectuar la operación de diferenciación de esta función, ¿ok? De manera general. Y aplicando la misma regla que hemos aplicado con la función de Lagrange, ¿no? Derivada parcial con respecto a la primera variable, que es el momento. Luego, el segundo término es con respecto a la coordenada generalizada. Y finalmente, con respecto al tiempo. Entonces, observen 5 y 6, 5 y 6, que se han escrito de manera independiente. Entonces, ahora podemos decir, bueno, ¿qué pasa si comparo esas dos, ¿no? 5 y 6, si a la izquierda es DH, entonces lo que está a la derecha, pues, tiene que coincidir término a término. Entonces, en 5 busco el diferencial del momento, lo comparo con el término correspondiente en 6. Lo mismo, el diferencial de la coordenada generalizada en 5 con 6, donde esté el diferencial de la coordenada generalizada. Y el tercer término, que es la derivada parcial de L con respecto a t, igual busco ese término en 6. ¿Okay? Entonces, antes de pasar a la otra página, voy a acordarme que acá tengo que poner el signo de menos. Listo. Ok, entonces vamos a comparar 5 a 6 término a término, la parte derecha de ambas relaciones. Y fíjense, obtenemos esta expresión, Q punto, o sea, es la derivada
temporal de la coordenada generalizada, la derivada temporal del momento generalizado, ¿cierto? Y dH dt es igual a menos dL dt, derivadas parciales. Entonces, 7 representa, o sea, la fórmula 7, son 3, ¿ya? Representan las ecuaciones conocidas como las ecuaciones canónicas de movimiento de Hamilton, simplemente las ecuaciones de Hamilton. ¿Okay? Nosotros vamos a operar entonces con estas ecuaciones y que a la larga obviamente vamos a ver que si bien es cierto acá participan las coordenadas generalizadas, ¿cierto? El momento generalizado, la función de Hamilton, pero a la larga estas ecuaciones me tienen que dar ecuaciones que sean exactamente las mismas que se obtienen con el formalismo de Lagrange y con el formalismo de Newton. Entonces, de eso tenemos que asegurarnos. Para eso vamos a resolver un problema clásico. O previamente a resolver un problema en sí, vamos a resolver otro que, digamos, nos fundamenta la estructura que representa h en realidad, ¿no? ¿Qué viene a ser esa función h? Entonces, en este problema 1 dice, demuestre que el hamiltoniano h representa la energía total de un sistema y explique bajo qué condiciones esta se conserva. Entonces, este problema está dirigido simplemente pues a ver la naturaleza de h, ¿cierto? Y si esta representa la energía total, entonces obviamente esperamos que pues haya una ley de conservación de la energía si es que nuestro sistema es conservativo. Entonces, recordemos entonces, h por definición es pk por la velocidad generalizada menos L, donde pk, ojo, lo podemos obtener si es que tenemos el lagrangiano, hacemos la derivada parcial con respecto a la velocidad generalizada. Ok, entonces es esta la fórmula que vamos a tener en cuenta. Ok, ojo, 8, acuérdense, difiere de la definición de H, pero el detalle es que ahora pk lo estamos reemplazando por la derivada parcial de Lagrange con respecto a la velocidad generalizada. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Entonces, primero escribimos la energía cinética en su manera más general y simple, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad generalizada al cuadrado. Esa es la energía cinética. La energía potencial la vamos a escribir a través de un potencial, el que se supone, depende de las coordenadas generalizadas. La estructura del potencial, ojo, va a depender, pues, de la naturaleza del sistema que estemos tratando. Entonces, va a ser específico si es que se especifica qué sistema es. En general, entonces, esa es la función del potencial. Teniendo entonces eso en mente,
podemos escribir lo que nosotros ya sabemos escribir y tenemos conciencia de eso, es que la función de Lagrange. Tenemos el término de la energía cinética y tenemos el potencial. Ok, entonces, esto ya lo sabíamos, L. Entonces, si volvemos a la fórmula 8, antes de pasar a la siguiente página, que fíjense, ahí necesitamos la derivada parcial de L con respecto a la velocidad generalizada, que con 10A fácilmente lo podemos ejecutar, ¿cierto? La derivada, y multiplicado por la velocidad. Menos, ojo, menos Lagrange. Otra vez Lagrange, ahí está 10A. Entonces ya tenemos todo. Efectuamos primero por separado, fíjense, la derivada parcial de L con respecto a la velocidad generalizada y el resultado está ahí, 10B. Ahora sí, vamos a sustituir en 8, ok, 8, ahí está 8, H, derivada parcial de L con respecto a la velocidad generalizada por la velocidad general menos L. Ojo, y vamos a tener en cuenta también de que la energía cinética, recuerden, es un medio masa por velocidad. Entonces, el 2 que divide al término masa por velocidad al cuadrado, el 2 lo podemos pasar al otro lado, y 2 veces la energía cinética es simplemente masa por velocidad al cuadrado. Entonces, H se escribe así, ¿cierto? M por Q punto sería Q punto al cuadrado, o sea, la velocidad generalizada al cuadrado. Ojo, ese término es 2 veces T, 2 veces T, menos T nos da TB, ¿cierto? Energía cinética más la energía potencial. Entonces, H, en muchos casos, representa entonces la energía total del sistema. Ok, ahora volvamos a la fórmula 7, ¿cierto? Porque estamos hablando de la fórmula 7, ahí está, 7, que representan las 3 ecuaciones, ojo. Para efectos prácticos, ustedes van a ver que en un 99% pues se manejan las 2 primeras ecuaciones, la tercera solamente si tenemos un sistema que pues depende explícitamente del tiempo, ¿no? La energía, por ejemplo. Entonces, las ecuaciones canónicas, ojo, es el diferencial temporal de la coordenada, es la derivada parcial de h con respecto al momento generalizado, o sea, su contraparte. Y la derivada temporal del momento generalizado es igual a menos, no se olviden el signo menos, derivada parcial de h con respecto a su contraparte, que es la coordenada generalizada. Entonces, esto ya habíamos... Ok, efectivamente, aquí habíamos demostrado que pues, la función de Hamilton representa la energía total del sistema, habíamos dicho, y en particular observamos que si en la fórmula 7, en las ecuaciones, especificamos que estamos trabajando con un sistema conservativo, entonces dH, derivada parcial de h con respecto a t es igual a 0, entonces, ojo, la energía total del sistema es un invariante. Ok, entonces de acá se deduce que h es constante.
Entonces, ahora sí veamos un problema, porque en la anterior era simplemente una demostración de que efectivamente H representa la energía total del sistema, por lo menos para un sistema conservativo. Dice, el problema 1, dice, escriba el hamiltoniano para un oscilador armónico simple y obtenga a partir de él las ecuaciones de movimiento. Entonces, vamos a utilizar este modelo ampliamente conocido, por su simplicidad, pero que nos va a permitir, pues, desarrollar visualmente cómo es que funciona, pues, este formalismo de Hamilton. Entonces, bueno, formalmente vamos a hacer este cambio, o sea, X igual a Q, o sea, eso no hace, digamos, no es muy importante, pero formalmente vamos a decir que X es Q y la velocidad generalizada pues también Q punto. De modo que hamiltoniano, ojo, si es que podemos escribir directamente la energía cinética y la energía potencial, entonces T más V, ¿cierto? Sería escrito de esta manera. Pero hay un detalle importante, ¿cierto? Recordemos que H es función de la coordenada generalizada, lo cual ya esta fórmula lo dice, que hay una dependencia con respecto a la otra variable dinámica es el momento generalizado y el tiempo. Y acá no observamos el momento. Entonces, podríamos, ¿cierto?, decir que este es H, pero hay que salvar ese defecto. Entonces, acá formalmente, miren, formalmente yo puedo hacer lo siguiente. Recordemos la definición de momento general, masa por velocidad, ¿no? Entonces, formalmente acá, en este tipo de sistemas, pues yo puedo multiplicar en el primer término, a la derecha, por masa, otra vez, para obtener masa al cuadrado y tener la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Pero al multiplicar m, tengo que dividir entre m. Pues al final lo que obtendría sería, pues, el momento generalizado, ¿cierto?, al cuadrado sobre 2m, y ya tendría el problema resuelto. Entonces, formalmente vamos a seguir el camino que se hace. El lagrangiano para este sistema, recordemos, T menos V. Okay. Entonces, la fórmula B sí es correcta porque la función de Lagrange depende de la coordenada, velocidad generalizada y el tiempo. O sea, esta segunda fórmula es correcta. Y vamos a aplicar entonces lo que hemos desarrollado. Calculamos la derivada parcial de L con respecto a la velocidad generalizada, y está mq punto. ¿Ok? Y esto lo vamos a reemplazar en la fórmula B, ¿no? Simplemente. Y listo. Ahí tenemos entonces, para este caso, en realidad, cómo se debe escribir la función de la función de Hamilton para el oscilador armónico. ¿Cierto? Entonces ahí está P al cuadrado sobre 2m más 1 medio K por Q al cuadrado. Entonces ahora, fíjense, acuérdense de esto. Justamente esta función de Hamilton es la que se utiliza en la mecánica cuántica. Tal cual que ustedes están observando acá, ustedes van a escribir para el oscilador armónico cuántico. La única diferencia es que
en mecánica cuántica no se utiliza pues la función misma de Hamilton. En lugar de esa función se introduce formalmente el operador de Hamilton. Algunos dicen el operador de energía, pero es la función de Hamilton, es lo mismo. Entonces, en lugar de H, ustedes escriben H con su sombrerito. Y ojo, muy importante, el momento generalizado, al igual que cualquier magnitud física que ustedes tengan en mecánica cuántica, es representado por un operador. Entonces, ahí tiene que entrar el operador de Hamilton, que si mal no me acuerdo es H sobre I, diferencial de las coordenadas, ¿cierto? Entonces, si ustedes se elevan al cuadrado, H sobre I es la unidad imaginaria, entonces vamos a ver H al cuadrado, I cuadrado es menos, y aparece el signo menos, menos, y ahí ustedes van a escribir a H cuadrado y el operador diferencial. El operador diferencial, tal cual, respecto a las coordenadas. Y ese va a ser su operador de Hamilton para este problema, el oscilador. La coordenada generalizada, recuerden, es la misma, o sea, el operador se escribe igual que la coordenada, así que pues, ya tendrían ahí ustedes su hamiltoniano, ¿no? Para resolver la ecuación de Schrödinger. Listo. A este nivel yo les preguntaría, bueno, a H parece interesante, ¿cierto? Que sirve en la mecánica cuántica. Ok, la pregunta sería, ¿y la función de Lagrange? ¿Por qué no escribir un operador, operador de Lagrange, ¿no? El operador de Hamilton, lo decimos en mecánica cuántica, y ¿por qué no el lagrangiano? ¿Por qué no se utiliza el lagrangiano? ¿Cuál es, entonces, digamos, cuál sería su inconveniente, digamos así, de tener que escribir el operador de Lagrange en mecánica cuántica? Porque acá hay una equivalencia, o sea, no hay, digamos, una ventaja, digamos así, respecto a trabajar con el formalismo de Lagrange o el de Hamilton. Entonces, a este nivel, lo que yo quiero manifestarles es lo siguiente. Vamos a volver para eso a las ecuaciones canónicas de movimiento o ecuaciones de Hamilton, aquí 7. Observen las tres ecuaciones. ¿Okay? Si ustedes están observando, son ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Okay? Mientras que las ecuaciones de Lagrange, si ustedes se acuerdan bien, son ecuaciones diferenciales de segundo orden, al igual que las ecuaciones de Newton, ¿no? De las ecuaciones de movimiento de Newton. Entonces, digamos, la diferencia radicaría pues en que las ecuaciones diferenciales son en un caso de primer orden y en el otro caso de segundo orden. Y básicamente, pues esa sería la diferencia. Pero ustedes van a observar en los ejemplos que vamos a resolver, por ejemplo, para el oscilador armónico, si ustedes tienen para el oscilador armónico, en una dimensión, solamente una dimensión, ustedes obtienen con Lagrange una ecuación diferencial de segundo grado y resolvemos. Si tenemos las condiciones iniciales, listo. Ese problema queda resuelto. Ahora, vamos a ver acá, con las ecuaciones de Hamilton, que ya sabemos que van a ser ecuaciones de primer orden. O sea, quiere decir que solamente ustedes van a realizar una sola integración y van a resolver la ecuación.
pero a cambio ustedes van a duplicar el número de ecuaciones. Entonces, en una dimensión para el oscilador, vamos a ver, de repente vamos a encontrar dos ecuaciones en lugar de una. Entonces, digamos que ambos se compensan, ¿no? Si bien es cierto, con Lagrange tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, con Hamilton tenemos dos ecuaciones, pero de primer orden. Esa es básicamente la diferencia. No habría, pues, digamos, una razón de peso para decir, bueno, en mecánica cuántica voy a hacer uso del Hamiltoniano. Yo me inclinaría más al hecho de que, pues, por su condición, ¿no? H en sistemas conservativos, pues, básicamente sería la energía total del sistema. Ese sería digamos, un causal, ¿no? Porque es la preferencia por la función de Hamilton con respecto al de Lagrange. Entonces estábamos acá, el oscilador armónico, ¿cierto? Y ahí teníamos la función de Hamilton. Ahora vamos entonces a las ecuaciones canónicas de movimiento, ¿cierto? Entonces, ahí está el primero. Si derivamos h con respecto a q, pues obtenemos menos k por q. Ojo, la fórmula para esta ecuación tiene con signo menos por delante. Entonces, independientemente de la derivada parcial de h con respecto a q, pues, recuerden, este signo menos es independiente del resultado de la derivada parcial. Y fíjense, ahí hemos obtenido justamente una ecuación y es de primer orden, obviamente con respecto a P. Entonces ahí tendríamos entonces, listo. Y la segunda ecuación es básicamente esta, y también es de primer orden. Si ustedes el segundo término, M pasa a multiplicar a Q punto, pues es la definición de momento. Entonces, de acá, ¿cierto? Si lo escribimos de una manera más explícita, P punto, lo escribimos como el diferencial de P con respecto a T, va a ser igual a menos K por X, ¿ok? O sea, ya volviendo a las coordenadas cartesianas. Y si a la izquierda está un vector, pues a la derecha también tiene que ser un vector, y le ponemos ahí el vector direccional, ¿cierto? Y este menos kx y representa el vector fuerza, básicamente la fuerza resultante, ¿cierto? Entonces, ojo, lo que ustedes están observando ahora es exactamente como Newton escribe su segunda ley de Newton. Diferencial del momento respecto al tiempo es igual a la fuerza resultante. Lo que después, obviamente, nosotros escribimos así, ¿no? Masa por aceleración es igual a la fuerza resultante. Entonces, efectivamente, pues, aquí las ecuaciones de movimiento de Hamilton, pues, reproducen lo que ya conocíamos, ¿no? De esta otra ecuación, simplemente pues obtenemos así, x punto igual p sobre m, ¿cierto? Y m pasa a multiplicar y básicamente esto me da la definición de momento. Veamos otro ejemplo, o creo que son varios. Una masa m se mueve en un determinado
en una determinada situación, ¿cierto? En las que para poder localizarla de repente, vamos a tener que utilizar las tres variables, ¿no? X, Y y Z, las coordenadas cartesianas. Y sobre esa masa va a actuar una fuerza F, esa es la condición general, y nos proponen que para los siguientes casos se obtenga el hamiltoniano y se encuentre las ecuaciones de Hamilton correspondientes. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los casos, fíjense. Interesante, acá en estos problemas nos dan la fuerza de manera explícita. ¿Okay? Esta fuerza entonces actúa en la dirección X y depende de X. A por X, A debe ser una constante. Caso B, okay, igual, algo parecido, solamente que hay una combinación A por Y en la dirección X, A por X en la dirección Y. Y bueno, aquí tenemos entonces el caso en que en la dirección X hay una constante, en la dirección Y menos BY y en la dirección Z, Z por Z. Ok, acá voy a hacer... voy a poner... para que no se confundan, A por F, no. Listo, entonces vamos a ver esos tres casos, cómo se resuelve. Empezamos por A. Ahí tenemos la fuerza AX. Recordemos, si queremos escribir inclusive el lagrangiano o, bueno, en este caso el hamiltoniano, lo que necesitamos es el potencial, no la fuerza, sí el potencial. ¿Cierto? Entonces, ese va a ser el detalle en estos problemas. Recordemos entonces cómo podemos calcular el potencial si conocemos la fuerza. Entonces, recordemos que la fuerza es el gradiente menos el gradiente, ¿cierto?, del potencial. El gradiente, o la palabra gradiente, derivada parcial, obviamente, con respecto a las coordenadas del cual depende potencial. En este caso, entonces, tendríamos F menos derivada parcial de U con respecto a X. Entonces, para despejar U, lo que hago es integrar. Integro a ambos lados de la expresión, es lo que está en rojo. ¿Okay? Como sé F de manera explícita, coloco ese X y fíjense, ahí está el valor del potencial. Entonces, ya puedo proceder entonces a escribir lo primero que podemos inmediatamente imaginar es la energía cinética. ¿Cierto? En general, esa sería la energía cinética de nuestro sistema. Entonces ya podemos escribir el lagrangiano, ¿cierto? Energía cinética, ojo, menos el potencial. El potencial también está con signo menos, menos con menos, ahora sí, está más, ¿cierto? Pues probablemente esté así acá. Ok, ya tenemos el lagrangiano. Ok, entonces podemos proceder a
realizar entonces, según la fórmula, como hemos definido la función de Hamilton, ¿cierto? Para eso necesito el momento generalizado, que sería P sub X en este caso, y bueno, simplemente MX, necesito PY igual, y P sub Z, como era de esperarse, ¿okay? Porque ya tenemos el lagrangiano, ¿no? Ya prácticamente tenemos casi todo. Y cualquiera de estos tres momentos lo podemos inclusive pues, representar por una única fórmula en donde I, el subíndice I, toma tres valores, ¿no? 1, 2, 3, X, Y y Z respectivamente. Entonces, escribimos H, recordemos H es PK, habíamos dicho PK por Q punto, en este caso es X punto, Y punto y Z punto respectivamente, menos L. Ahí está la fórmula, como a veces en algunos libros ustedes van a encontrar. H a veces, así como lo estoy escribiendo, a veces puede confundirse con otras notaciones que no sean la función de Hamilton. Y L, acuérdense también, se puede encontrar para otras cosas, entonces a veces se puede confundir y se escribe con una letra L cursiva y H cursiva, simplemente. Ahí tenemos entonces la función de Hamilton, probablemente, pero recordemos que acá lo que nos preocupa al momento de escribir que pues H es función de los momentos, la coordenada generalizada y el tiempo. Entonces, básicamente esa es nuestra preocupación acá. Entonces, acá formalmente estamos escribiendo así. Okay. Y fíjense, ahí efectuamos la resta, ¿no? 1 menos 1 medio, hacer 1 medio, nos queda H. Ok, ojo, todavía no hemos terminado porque ahí lo que hemos arreglado son términos respecto a la energía cinética. 2 veces T, no es lo que está a la izquierda, o sea, en la segunda fila, los primeros 3 términos representan 2 veces la energía cinética, menos una energía cinética, y después viene el potencial. Por eso es que obtenemos H. Acá, entonces, lo único que nos faltaría es esta acción, que ustedes lo pueden hacer de una manera automática, ¿cierto? Lo vuelvo a multiplicar por M, lo divido entre M para no cambiar, ahí lo estoy poniendo en rojo. Entonces, M por X punto es otra vez PX punto, ¿okay? Ojo, no es una consecuencia de la anterior fórmula, simplemente es la anterior, o sea, la segunda fórmula que ustedes están viendo, la segunda, vean, la segunda fila, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es simplemente, como ya mx punto es px, ahí está, me quedaría un x punto libre, entonces multiplico por m y divido entre m, de tal manera que lo que estaba después también puedo aplicar lo mismo. Yo estoy escribiendo px. Ojo, esta operación lo pueden hacer de inmediato, que se ha hecho, digamos, paso a paso. Y tendríamos así también, ¿no? O sea, px cuadrado sobre m, py cuadrado sobre m, pz cuadrado sobre m, menos un medio de lo mismo. Entonces, finalmente vamos a obtener esta expresión de acá, que
ahora sí representa el hamiltoniano de nuestro sistema. ¿Ok? Entonces ahí está P sub X al cuadrado sobre 2M, PY al cuadrado sobre 2M y así con Z lo mismo. Ok, ya tenemos el hamiltoniano. Si tenemos el hamiltoniano, podemos escribir la ecuación correspondiente. Recordemos de primer orden. Entonces va a haber dos ecuaciones. Esta sería la primera. Y esta sería la segunda ecuación. ¿Ok? Esto con respecto a la dirección X, ¿no? Entonces, de manera análoga, vamos a obtener para Y las dos ecuaciones correspondientes. Solo hay que observar de manera explícita, ¿cierto? H y efectuar correctamente las derivadas parciales. Y finalmente con Z, también 0. Entonces ahí tienen entonces el hamiltoniano y las ecuaciones de movimiento. Como vieron acá, nuestro sistema tiene 3 grados de libertad. En total tenemos 6 ecuaciones. 6 ecuaciones, pero la ventaja es que, digamos, son de primer orden. A veces, desde el punto de vista computacional, ojo, para sistemas con muchos elementos, el cálculo, las operaciones que se realicen con ecuaciones diferenciales de primer orden resultan ser más fáciles en tiempo, digamos así, que 3 ecuaciones, que sería la mitad del número de ecuaciones que hay acá, de segundo orden. Veamos el caso B. Bueno, acá sí me he permitido escribir lo que se está manifestando en la primera parte del problema, que la fuerza es menos el gradiente del potencial. Gradiente, por definición, recuerden, es la derivada parcial. Bueno, en este caso, el potencial con respecto a las coordenadas por el vector direccional, básicamente. Entonces, en letras rojas están, bueno, los términos que nos van a interesar, porque si la fuerza, ojo, la fuerza, tiene una expresión explícita, como la que se está mostrando, entonces debo entender que si yo derivo el potencial con respecto a X, el resultado, ojo, el resultado me tiene que dar AY, ¿no? Obviamente con signo menos. Y lo mismo, si yo derivo el segundo término, el potencial con respecto a Y, el resultado me debe dar AX. Entonces, ojo, puedo yo escribir de manera directa que U tiene que ser A por Y por H. Simplemente basta ahora sacar la derivada parcial con respecto a X, Y y verificar que efectivamente la fuerza tiene la estructura que nos están planteando. Ok, entonces procedemos a escribir ¿qué cosa? El lagrangiano, recordemos que es la energía cinética menos el potencial, y aquí menos con menos da más, ahora sí. Y podemos escribir entonces ahora el momento realizado. Ok, y seguidamente podemos escribir entonces el hamiltoniano
recuerden, el hamiltoniano representa formalmente, para que ustedes tengan una idea, es el momento por el diferencial de la velocidad general, menos el lagrangiano, Entonces, por esa razón es que acá no es de extrañarse, pues, que el hamiltoniano tenga esta forma, ¿no? Ojo, eso representa entonces la energía total del sistema. Entonces, un medio, 1 sobre 2m, momentos al cuadrado, más el potencial AYX. Como el potencial tiene signo menos, pues ahí está el signo menos, ¿no? Las ecuaciones canónicas correspondientes. Entonces, acá solamente hay que integrar una vez y ya procedemos a encontrar las soluciones, ¿no?, a nuestras ecuaciones. Y bueno, acá el z es 0, o ya el punto z es 0. Okay, aquí tenemos entonces el tercer caso. Ahora participan las tres coordenadas, excepto que, bueno, en este caso la componente X de la fuerza es constante. Nada más. Ahora tenemos otra vez esta estructura. Entonces, si yo derivo con respecto, ojo, a X, me debe dar una constante. Si derivo con respecto a Y, BY y CZ. Entonces, ustedes pueden ir probando eso, simplemente ustedes integran, ojo, integración, y ustedes van a obtener esta función que va a depender de estas tres variables, X, Y y Z. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya el potencial, otra vez, el algoritmo, ¿cierto? Escribimos el lagrangiano, ahí está el lagrangiano, y no olvidarse de el signo, porque es energía cinética menos el potencial. Importante. Entonces, P sub X, P sub Y y P sub Z. Ahí tienen el hamiltoniano, y a partir de ahí podemos, una vez que ya tenemos el hamiltoniano, podemos escribir las ecuaciones canónicas, ¿cierto? En la dirección X, procedemos para Y, las dos ecuaciones, y finalmente ahora para Z, ya no va a ser igual a 0, P punto Z ya no es 0, C, Z. Y ahí tenemos las 6 ecuaciones. Ok, entonces, un problema típico se puede enunciar de esta manera si es que les piden utilizar el formalismo de Hamilton. Por ejemplo, para esto, que ya lo hemos resuelto, una masa está unida, un resorte constante K horizontalmente en un plano sin fricción. Encontrar el hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton, encuentra la ecuación de movimiento. Entonces, lo que hacemos formalmente es escribir L
Ya tenemos H, ¿cierto? Y tenemos la ecuación de movimiento que era usual, ¿cierto? Masa por aceleración es igual a la fuerza resultante. Ok. Vamos a ver otro ejemplo importante acá. Considere la máquina de Atwood en la figura. Ahí está. Dos masas, M1 y M2, suspendidas por una cuerda ideal sobre una polea sin fricción. Dice, obtenga el lagrangiano. Muy bien. Hallar el momento generalizado usando la fórmula P igual a dH con respecto a la velocidad generalizada y obtener el hamiltoniano para un grado de libertad. Nos especifican ya cómo es el sistema. Utilice las ecuaciones de Hamilton para obtener la aceleración del sistema. Okay. Formalmente, entonces ahí tenemos dos pesas, M1, M2. Si bien es cierto, ahí estamos utilizando dos letras X e Y para determinar la posición de M1, M2, porque en realidad solo necesitamos una sola coordenada, porque existe una ligadura acá, obviamente, que pues la longitud de la cuerda es constante. Entonces, X más Y, recordemos, es L. Entonces, o bien X o bien Y utilizar. Entonces ahí está de nuevo. Y efectivamente lo que les mencionaba, X más Y más la semicircunferencia es una magnitud constante. Bueno, pi es constante, R va a ser constante, entonces en realidad podemos decir que X más Y es constante general, pero vamos a seguir así. Entonces, una constante menos X menos pi R va a ser Y. Entonces, básicamente ustedes están viendo que el sistema tiene un grado. Es una constante menos X. Si derivamos, ojo, derivamos esta expresión última, derivada con respecto al tiempo, Y punto, la constante 0 menos X punto. Y efectivamente, pues, la velocidad de uno es igual a la velocidad del otro, pero es con signo contrario, básicamente. Pero si elevamos al cuadrado, ojo, pues va a ser igual, ¿no? Entonces, la energía cinética lo podemos escribir teniendo en cuenta entonces que y punto al cuadrado es igual a x punto al cuadrado, simplemente. Entonces, la energía cinética, no la tensión, la energía cinética es igual así. El potencial, ojo, la energía potencial es, si consideramos, ojo, si consideramos nuestro nivel de referencia, el centro de la polea, como las líneas punteadas, digo, que se muestran en el gráfico, ¿ok? A partir de esa línea, entrecortada ahí, pues, decimos que el potencial de uno y del otro va a ser igual, con signo menos, por la coordenada correspondiente, o sea, la alturita, ¿no? Hacia abajo. Entonces va a ser YX. Pero recordemos que Y se puede escribir como una constante menos X. ¿Ok? Entonces ahí, ojo, ese cambio está haciendo. Y básicamente el potencial va a ser M1 menos M2 GX menos una constante. Listo, ya tengo entonces la energía cinética y tengo el potencial, ¿cierto? Entonces, el lagrangiano queda escrito de esta manera. Si tengo el lagrangiano, ¿cierto? Puedo escribir momento generalizado. Puedo dividir entre M1 y más M2 para
simplemente despejar la velocidad generalizada, porque eso es lo que voy a necesitar. K es igual a 1. Acá. Recordemos, K puede tomar 1, 2, 3. Bueno, acá es 1 nada más. Y ya tenemos entonces nuestro Hamiltoniano. Escribimos las ecuaciones canónicas, el diferencial temporal de X, derivada parcial de H con respecto a P, igual a P sobre M1 más M2. Ahora, la otra ecuación es P punto menos derivada parcial del Hamiltoniano con respecto a X, ¿cierto? Esta misma ecuación, si la desglosamos, ¿cierto? Observar anteriormente cómo habíamos escrito P. Recordemos, P era sobre la suma de las masas, que es igual a X puntos. Si derivamos una vez, pues vamos a ver X 2 puntos. Y volvemos justamente al resultado que nosotros conocíamos ya desde Física 1. La aceleración va a ser igual entonces a la resta de las masas sobre la suma de las masas por la gravedad. Ok, entonces ustedes están observando que pues podíamos haber aplicado acá las ecuaciones de Lagrange y obtener este resultado, pero también se puede aplicar el formalismo de Hamilton, también se obtiene la misma expresión. De tal manera que llegamos, digamos, siempre al objetivo, que es escribir las ecuaciones de movimiento. Ok, entonces, por ahora nos quedamos ahí. Okay, cualquier duda al respecto, por favor, hacerme llegar. Ahí vamos a seguir entonces con la resolución de algunos problemas más, ya aplicando, ojo, a ambos formalismos. Ustedes ya tienen la herramienta, dos herramientas para describir un mismo problema. Bueno, si le adicionamos el método de Newton, ustedes tienen tres formalismos. Ok, entonces continuamos entonces con las clases el día lunes. Si no hubiese preguntas, dudas, inquietudes, entonces será hasta el lunes.